Urbanismo 3. Muy buenas tardes, bienvenidos a la última clase de la materia Urbanismo 3. En nombre del equipo docente, mi nombre es Cintia Llanes, me acompañan también los profesores arquitectos Karen Stanley y Flavio Orrego. Para nosotros es un gran honor contar hoy con dos invitados especiales que nos van a hablar desde su visión sobre lo que es la movilidad urbana sustentable, en especial para el área de Gran Asunción o Asunción. Cada uno luego tiene una ponencia especial para la sesión de hoy y van a ser presentados en breve por el arquitecto Flavio Orrego. Como les había mencionado, esta es la última clase de Urbanismo 3 de este semestre. A lo largo de este semestre hemos desarrollado 9 unidades. Hemos hablado de lo que es la movilidad urbana sustentable, de lo que es la regeneración urbana, de lo que es la gestión de proyectos urbanos, de dinámicas metropolitanas y otros temas tan importantes que tienen que ver con los desafíos contemporáneos de la planificación urbana. Entonces entendemos que a partir de las charlas de hoy, también nuestros alumnos están en la posibilidad, con conocimientos y conceptos suficientes justamente para aprovechar los temas que se van a desarrollar hoy, que vamos a incluir en el examen, ya les adelanto, y también de modo a poder hacer preguntas, intercambiar ideas. Por lo general, en la última sesión de la materia siempre estamos invitando justamente a personas que estén trabajando o a diferentes actores que nos den su parecer y su visión, de modo a tener también un cierto intercambio entre la teoría y la práctica de los temas urbanos. Entonces, para no perder más tiempo, le cedo la palabra al arquitecto Flavio Orrego. Nuevamente les agradezco la presencia a todos ustedes. Les invito a que aprovechen el tema, a que se involucren, a que sean activos. Flavio va a explicar también la dinámica de participación en la sesión de hoy. Así que, Flavio, contigo, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. ¿Se me escucha, verdad? Sí, se te escucha. Sí, Genial. profe. Antes que nada, me gustaría agradecer a todos los participantes, tanto alumnos como alumnos del semestre como los demás invitados, porque tenemos invitados externos. Y principalmente agradecerle a los expositores del día de hoy, al ingeniero Juan José Rolón y al ingeniero Pablo Gallizo, por la predisposición a compartir con nosotros esta última clase del semestre. Y además para intercambiar esta idea que dijo la profe Cintia sobre los desafíos actuales de la movilidad urbana en Asunción y Gran Asunción. Así que muchas gracias a los profesionales. Entonces la dinámica del conversatorio es la siguiente. Los expositores van a plantear un tema y van a desarrollarlo en aproximadamente 20 minutos. Al término de las dos exposiciones vamos a tener unos minutos para preguntas, respuestas o intercambios de ideas, ¿verdad?, sobre los temas que se plantearon. Las preguntas las pueden ir haciendo en el chat del Zoom a medida que vayan surgiendo, o de lo contrario, una vez que abramos el espacio para preguntas y respuestas, entonces pueden levantar la mano a través del icono de reacciones que está en la barra inferior de la ventana, encender sus cámaras, presentarse y hacer sus respectivas consultas a los expositores. Entonces, sin perder más tiempo, vamos a arrancar con la primera exposición. Entonces vamos a arrancar con el ingeniero Pablo Gallizo, que nos hablará sobre los problemas estructurales del transporte público y sus posibles soluciones, ¿verdad? Pablo es ingeniero civil por la Universidad Católica de Asunción. Actualmente está cursando una maestría en planificación y política de transporte. Es fundador de la organización Colectivo que fomenta la movilidad urbana sostenible. Y le estuve stalkeando, le pueden encontrar en las redes sociales en la cuenta del Instagram de Colectivo ORG y le dan follow. Y además, él es candidato a concejal para la ciudad de Asunción. Entonces, te cedemos la palabra a Pablo. Bueno, muchas gracias, Flavio. Buenas tardes a todos. Un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias también a los profesores por la invitación. Y bueno, voy a hacer una pequeña presentación sobre lo que es el transporte público en el área metropolitana de Asunción. De una forma ilustrativa, quiero explicar un poco cómo está compuesta, o sea, cómo está estructurado el sistema, ¿verdad?, del transporte público
y cuáles pueden ser posibles soluciones a implementarse en el corto, mediano y largo plazo. Bueno, los últimos datos que existen, digamos, publicados en cuanto a la distribución modal de los viajes en el área metropolitana es del año 2014, en el estudio del programa Las Ciudades Emergentes y Sostenibles, el ICES del BID, donde vemos que el 55% se maneja en transporte público, un 26% en automóvil, un 12% en motocicleta, y un 5% a pie y un 1,6% en bicicleta. Entonces tenemos que prácticamente un 38% se desplaza en medios motorizados. Igualmente, los datos nos dicen que este número va a un aumento y de que genera ciertas externalidades, ¿verdad? El consumo de combustible, el aumento del tráfico y las horas perdidas también de los habitantes. El parque automotor fue aumentando en los últimos años. Vemos que tanto motocicletas como automóviles son adquiridos por gran parte de la población y que cada vez se vuelve un problema más grande el hecho de que no hay espacio, ¿verdad? No hay más espacio para los vehículos particulares. Entonces ahí es donde el transporte público se ve un poco en desventaja, ya que mucha gente empieza a migrar desde el transporte público hacia medios motorizados. Y bueno, el transporte público también tiene sus dificultades internas que debe mejorar aún. Y ahí es donde está el tema de la gobernanza, ¿verdad? No existe ni un ente que abarque todos los sistemas de transporte a nivel de área metropolitana, sino más bien existe un viceministerio de transporte que es la que regula todos los buses que van de un municipio a otro. Tenemos los internos municipales que están regulados y fiscalizados por cada municipio, y luego los de corta, media y larga distancia que son regulados por la DINATRAN. El problema muchas veces con esto es que tienen reglas distintas de juego, tienen distintos criterios también. En el caso de los internos municipales, por ejemplo, no reciben subsidios, tampoco los de corta, media y larga distancia. Y en cambio los metropolitanos tienen subsidio, pero también tienen distintos niveles o valores de subsidio, ya que los convencionales tienen un 3% nada más y los diferenciales, que son con aire acondicionado, tienen un 10%. Aún así, los internos municipales cobran el mismo canon o el mismo monto que los metropolitanos. Entonces se da esta situación, ¿verdad? Esta es una foto en el centro de San Lorenzo, donde tenemos 3 buses, todos regulados por distintos entes, cada uno con su regla de juego distinto, y también la calidad del servicio cambia. Incluso los de DINATRAN se calculan en base a la distancia, no es solamente un pasaje único. Y volviendo a esto, tenemos también lo del billetaje electrónico. Los municipales no están obligados todavía a ofrecer el servicio de billetaje electrónico. Solamente Asunción es el que ya implementó por voluntad propia, digamos, y los intermunicipales, ¿verdad? Pero los de corta distancia, los de media y larga distancia todavía no tienen el sistema de billetaje. Lo mismo sucede con las paradas, ¿verdad? En algunos casos el municipio es el encargado de proveer a esta infraestructura. Ahora se están haciendo muchas inversiones en cuanto a paradas en varios corredores de acceso de la capital. Luego tenemos en las rutas, el MOPC es la que se hace cargo muchas veces de estas inversiones. Y luego tenemos casos muy puntuales donde el sector privado es el que da la iniciativa y coloca las paradas frente a su negocio, frente a su local. Y de esa manera tenemos también un sistema un poco disperso, ¿verdad? En algunos lugares hay paradas, en otros no. Digamos, no hay realmente algo unificado, algo que pueda replicarse en todos los corredores de la ciudad, y es un pendiente que tenemos, ¿verdad? Es algo básico, las paradas, los refugios para pasajeros, y es algo que hay que mejorar.
¿Cuál es el problema muchas veces con el transporte público y el entorno, verdad? Cuando existen muchas personas y trabajos a poca distancia de la parada, esto hace que el transporte público sea algo atractivo, porque la gente va a tener que caminar 1 o 2 cuadras y va a poder acceder a un servicio. En cambio, si las distancias son mayores de caminabilidad, digamos que la gente también se desmotiva de utilizar transporte público y termina recurriendo al automóvil. Y a las empresas de transporte les perjudica el hecho de tener una ciudad dispersa porque, digamos, por cada kilómetro que se recorre, la cantidad de pasajeros disminuye. En cambio, si tenemos una ciudad un poco más densificada, va a ser mucho más óptimo la recaudación de los buses al transitar por avenidas o corredores con mayor demanda de población. La transitabilidad también es un punto interesante que hay que tener en cuenta en la estructura urbana. Cuando tenemos una ciudad donde las calles, digamos, están un poco más ordenadas, más organizadas, y el acceso que se recomienda 400 a 500 metros, está dentro de ese radio, digamos, los servicios, las casas, los lugares de actividades, entonces ahí es algo que le beneficia al transporte. Pero cuando las distancias se vuelven mucho más largas, cuando la forma de las calles es un poco más dispersa, no hay realmente un orden, es ahí donde también desmotiva al usuario justamente por tener que caminar largas distancias. La linealidad es otro tema que afecta al transporte. Cuando tenemos en un recorrido, un itinerario de bus, muchos servicios, mucha demanda de pasajeros, es mucho más conveniente para el propio pasajero porque llega directamente. Pero cuando tiene que hacer muchos desvíos, cuando tiene que irse a un lugar, después a otro, eso desmotiva muchas veces al pasajero y todo esto genera que baje un poco la demanda y bueno, eso repercute también en la frecuencia de los buses y hace que el servicio sea un poco más deficiente. Esto ocurre mucho en Asunción, donde los buses recorren los puntos de demanda sin hacer una línea recta. O sea, si uno quiere ir desde, digamos, desde IPS hasta Lambaré, sí o sí necesariamente va a tener que pasar por el centro y por el mercado, porque la mayoría de los buses quieren ir por esas zonas de mayor demanda y al final la distancia más corta de A a B termina siendo de A a D, a C, a E, a F y luego a B. Y por último, la proximidad. Cuando la distancia está en juego, también varían los costos de transporte en cuanto al combustible, en cuanto al tiempo que tarda el bus en hacer un recorrido entero. Entonces, cuando tenemos itinerarios largos de 30, 40 kilómetros que van desde Pané, que van desde Limpio hasta Asunción, son mucho más costosos que obviamente viajes mucho más cortos. Entonces es ahí donde también entra lo que es la planificación urbana y de lo que tanto se habla, ¿verdad? De que perjudica a la ciudad, esa dispersión urbana, esa expansión que existe, que al final hace que todos los servicios, todas las actividades estén muy separadas unas de otras y uno tiene que viajar muchos kilómetros para irse a estudiar o trabajar, cuando si es que la ciudad estuviese un poco mejor organizado, podría hacer esos viajes en un tramo mucho más corto. Entonces se genera un círculo vicioso en el transporte público. Cuando hay más autos, se genera mayor tráfico y el transporte público, digamos, los buses están dentro de ese tráfico, entonces también sienten sienten esa repercusión y van más lento. Esto genera una menor oferta de transporte público, también genera centros menos atractivos y los traslados hacia las afueras, ¿verdad? La gente empieza a migrar desde los centros urbanos hacia la periferia, generando esta expansión urbana y también la dependencia del auto, porque al tener que realizar varios kilómetros de viajes, uno ya depende exclusivamente del vehículo para trasladarse.
También la inversión estatal en un mayor número de vías, en asfaltados, en viaductos, en túneles, hace que esta expansión urbana aumente y finalmente repercute en el transporte público, ya que tiene menos usuarios, menos ingresos y obviamente la calidad también va disminuyendo. Y luego vuelve a empezar el círculo y son distintas políticas públicas que aumentan o que repiten este círculo vicioso cuando debería ser al revés, ¿verdad? Tratar de invertir más en transporte público, tratar de reducir la expansión urbana y de reducir también la cantidad de autos en las calles. En el caso de los vehículos ocupan más del 70% de las vías públicas y bueno, lastimosamente está cada vez en aumento, cada vez se importan más vehículos, cada vez hay más gente que tiene su vehículo particular y es realmente un desafío poder cortar este círculo vicioso. ¿Cuáles son algunas acciones concretas que se podrían ejecutar? En primer lugar, unificar criterios a nivel metropolitano. En cuanto a la gobernanza, debería haber una institución que regule, que ordene un poco la estructura del transporte metropolitano, hacer una reingeniería del sistema, no solamente en los itinerarios, no solamente en la flota de buses, sino también en los costos, en los subsidios y bueno, que sea realmente algo mucho más pensado y que no sea al azar o a la suerte como es hoy en día, ¿verdad? Para eso también hay que tener un plan de acción. Eso se puede lograr a través de un plan de movilidad urbana sustentable. El último plan de transporte fue en el año 1998 y muchas cosas han cambiado desde entonces. Entonces es necesario realizar un nuevo plan que integre no solamente transporte público, sino otras modalidades como la micromovilidad en cuanto a la bicicleta, monopatines, la peatonalidad, también otros sistemas de transporte público como los taxis, los vehículos compartidos, ya sea Uber, Move, y también que vincule la logística de cargas en toda la zona urbana. También se necesita optimizar e integrar las líneas entre sí, que hayan terminales de transbordo, que evitar también el solapamiento de líneas, ¿verdad? Porque tenemos una gran presencia de buses sobre eso de Ayala o sobre Colón, pero una ausencia de buses en Brasilia o Venezuela o calles que también, digamos, tienen servicios, tiene población, pero que no tiene servicio de transporte. Algo muy importante también son los carriles para buses, porque si queremos que el transporte público sea competitivo contra el vehículo particular, necesita tener una ventaja. Y bueno, ahí es donde entran un poco los carriles para buses que optimiza el tiempo, también reduce los costos del transporte y finalmente el beneficiado es el pasajero. Lo que hablamos hace rato también, las paradas obligatorias y los refugios seguros, la inversión en transporte público masivo, también el desarrollo orientado al transporte. En esa foto pueden ver un ejemplo en Hong Kong, donde en la propia estación están los departamentos, o sea, la gente vive en la misma estación, entonces simplemente baja el ascensor y ya tiene acceso al transporte público. Y eso es algo que se debería fomentar también acá, en las avenidas, por ejemplo, o en las zonas de alta demanda de servicios, como el Mercado 4, la terminal, la zona IPS, digamos, densificar todas esas zonas o todos los lugares donde existe acceso a transporte. Entonces, de esa manera se optimiza muchísimo más el sistema. Y por último, la planificación urbana, fomentando ciudades más compactas, tratar de crecer en altura, de recuperar el centro histórico y bueno, de que realmente tengamos un área metropolitana un poco más compacta y que el transporte público pueda tener una mayor cobertura de esa manera. Una acción concreta que yo creo que se debería probar o debería ser como un piloto, por más de que, bueno, tengo entendido que se debe continuar con el Citybus, es justamente conectar la zona del mercado con los nuevos puertos a través de carriles exclusivos. Entonces creo que
una de las acciones inmediatas que se podría realizar y del cual se podrían obtener datos, se podrían obtener unos primeros resultados de su beneficio, es implementar justamente en el centro. Y para terminar, bueno, le dejo con la pregunta de qué modelo de movilidad elegimos, porque finalmente la pieza clave de cualquier plan, la que determina la configuración del territorio, es el modelo de movilidad escogido. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Seguimos con el ingeniero Juan José Rolón, que nos hablará sobre los primeros pasos hacia una movilidad estructurada. Juan José es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Asunción, máster en tráfico, transporte y seguridad vial, diplomado en gestión integral de transporte por la Pontificia Universidad Católica de Chile y otros cursos relacionados a movilidad de transporte y modelos sostenibles. Actualmente es director del Centro Avanzado de Gestión de Tránsito de la Municipalidad de la Ciudad de Asunción, consultor por el Banco Mundial en temas de seguridad vial, especializado en modelos de tráfico y desempeño, diseño, cálculo y optimización de redes semafóricas, planificación estratégica, movilidad urbana, proyectos de gestión integral del tráfico en general y diseño geométrico. Te escuchamos, José. Antes que nada, buenas tardes a todos. Gracias, arquitectos. Y bueno, para ir rápido al tema, lo voy a poner en el contexto de la presentación y de la problemática. Primero, la presentación, como ven, es una propuesta que había elevado la Municipalidad de Asunción a unos expertos, en este caso coreanos, que se habían puesto en contacto a través de la COICA en la municipalidad, para elaborar digamos, el primer modelo de demanda en la ciudad, ¿verdad? Que en realidad es un componente de la necesidad. Entonces, lo que ven acá, esta presentación bien colorida, bien dinámica, es una presentación que se realizó en su momento, como las que se ven en Estados Unidos, así, esas paradas que intentan llamar mucho la atención. Pero la idea no era desviar el foco en el problema. El problema era bien concreto, sino que la idea era contextualizar a los expertos que iban a participar en este proyecto en problemas que para ellos no son cotidianos, ¿sí? Entonces, entendiendo eso, ¿verdad? Voy a pasar varios componentes de la presentación que, digamos, se escapan un poco a nuestras necesidades. Y voy a la problemática. Primero tenemos que preguntarnos por qué es necesario estructurarla, ¿sí? Como bien el ingeniero Pablo comentó, hay varios elementos que están ligados a no solo cómo nos movemos, sino cómo vivimos y lo que queremos hacer, ¿verdad? Un ejemplo claro de eso. Hoy, una ciudad modelo es Curitiba. Curitiba mostró los primeros indicios de lo que es un desarrollo orientado al transporte, donde tendríamos las trinarias. ¿Sí? Bueno, ¿qué es una trinaria? Es una calle principal de doble sentido, una alta movilidad, o sea, se concentran varios modos con alta capacidad de transporte, buses, metrobuses, etc. Y paralela a esta, en sentido único, venían los pares binarios que daban soporte a la trinaria con los vehículos privados. Y sí, era castigar un poco al vehículo privado de esa manera y priorizar al transporte masivo. Pero ¿qué hoy se ve en Curitiba? Esos edificios que están enfrente a estas trinarias no son asequibles para la mayoría de los ciudadanos. O sea, ese objetivo noble que se buscó en un principio, bueno, se vio un poco por la dinámica comercial y, bueno, la falta de vivienda que también sufrió en un momento de Curitiba, limitado a eso. ¿Qué es lo que está haciendo Curitiba en su momento? Bueno, ahora lo que está es densificando otros sectores, trabajando en disminuir esa demanda de residencia y, bueno, y que la oferta se equilibre un poco, ¿verdad? Otra vez es una estrategia muy arriesgada, pero buena dentro de todo. En fin, eso es estructurar la red. Es empezar a establecer jerarquizaciones de vías, sentidos únicos de circulación y todo lo que permita generar capacidad, ¿sí? Bueno, voy al grano. Si una calle que da doble sentido la transformamos en un par binario, esta calle queda con mayor capacidad porque hay 2 carriles ida, 2 carriles vuelta. Pero sería un despropósito darle al vehículo particular los 2 carriles, sabiendo de la experiencia que se tiene, como bien también mencionó, la capacidad, o sea, la oferta que hoy se le genera al vehículo privado versus la oferta que el transporte público tiene a su disposición. Entonces,
porque es la base estructural de la red. Si nosotros ya generamos ese espacio, bueno, ahí es donde implementaríamos una futura bicenda o ampliaríamos lo que es el sector de veredas, etcétera, etcétera, y hablaríamos ya de una multimodalidad. Esas soluciones de gestión integral de tráfico son las que se plantean para ciudades, pongámoslo así, no planificadas, como nuestra realidad, pero sin embargo que tienen soluciones aún por realizar, o sea, donde falta mucho por hacer. Lamentablemente, esto que les estoy contando, todas las ciudades ya lo empezaron a hacer en la década de los 70 y los 80 y en Asunción nunca se hizo. Y después se acrecentó cuando se empezó a asfaltar las calles sin pensar, por decirlo así, y se generaron los muy llamados desvíos o alternativas, ¿verdad? Y eso no solo dificultó que la red se pueda equilibrar, sino que se puedan establecer zonas o zonificar sectores. Hoy vemos ya vías de alta velocidad en residencias, pero también vemos los problemas que esto acarrea, la velocidad con la que se van implementando, ¿verdad? Entonces, los problemas van pasando de un elemento puntual que antes en las avenidas a prácticamente a todo el barrio. De ahí la importancia de lo que es estructurar la red. Ahora me va a hacer una presentación, si pueden mirar. El diagnóstico ICES, que es el punto de partida, demostró que el principal problema es la movilidad. Los otros son conocidos, ya el planeamiento urbano y lo que es el sistema de alcantarillado pluvial, ¿verdad? Pero vamos a concentrarnos en la movilidad en sí. Voy a pasar a otros factores, pero desde el punto de vista del vehículo. El ingeniero había mencionado sobre el porcentaje de viajes realizados. Bueno, ahora voy a hablar de lo que es el vehículo. ¿Por qué? Porque nosotros nos iríamos enfocando en lo que es la ocupación. Esa es la principal razón por la que se hace gestión de tráfico. Es optimizar ese poco espacio que hay. En este caso se puede ver que de todo el parque automotor, lo obvio y lo mayor es el vehículo privado. Le siguen los transportes de carga y luego están los buses. O sea, lo que más mueve es lo que menos hay en nuestra infraestructura y lo que menos mueve es lo que más ocupa la infraestructura. Y con todo este contexto se mueven 1.8 personas. Y son esos 1.8 millones de personas moviéndose en la red, generan una externalidad que obviamente es la demora. Esta demora genera costo de operación, con eso una reducción en la calidad de vida. O sea, hay que entender que ese costo de operación se traduce en todo, en aumento del consumo, aumento de las materias primas, aumento de la materia básica, dentro del alimento, de todo. Entonces, esa expansión de una problemática a otros sectores es la que complica y por eso hace que la movilidad sea un eje que debe ser tratado, ¿verdad? Para que se haga una idea, según el último estudio del tema, entre 2 a 3 millones de dólares por día cuesta la congestión. O sea, nos cuesta a todos, porque en realidad es un costo que todos lo pagamos. Pero si analizamos en profundidad esa alta densidad de la red, que no solo genera demoras, genera ocupaciones innecesarias. O sea, y acá voy al siguiente estudio, realizado por el Plan Z, pero validado en los últimos estudios, donde se ve que los tiempos de viaje aumentan prácticamente 6.5 su duración. O sea, antes, en 90 minutos, uno salía del área metropolitana. Hoy en 90 minutos apenas se está alcanzando a salir de lo que es el perímetro urbano, que es San Lorenzo. Entonces, todo ese efecto va pasando para atrás. O sea, el efecto dominó. Las redes congestionadas, las complicaciones de movilizar mercadería como personas y por ende el aumento de precios. Para entender esa problemática de lo que es estructural de la red y la necesidad, porque obviamente no podemos hablar de sustentabilidad si es que no entendemos de que esa red primero debe ser optimizada. ¿A expensas de qué vamos a incorporarla después? Primero debemos generar ese espacio, generar ese terreno fértil para poder incorporarla. En el municipio fuimos viendo el primer enfoque a desarrollar propuestas para estudiar. Ahora, voy a salirme de la problemática en sí de lo que es estructural y voy a entrar ya ahora a un terreno municipal nuevamente. Bueno, ¿por qué entro en el terreno? Porque la idea es que como estudiantes puedan ver la problemática en el marco donde se desarrolla.
Porque una cosa es la problemática estructural de la red en Ámsterdam y otra cosa es la problemática en la nación. ¿Por qué en Ámsterdam es diferente? Porque el ciudadano tiene otra mentalidad, porque los modos de transporte están mucho más proyectados de diferente manera. ¿Y a qué me refiero con proyectados? Por ejemplo, cuando se habla de la red de transporte masivo, ahí se tiene una red bien compleja que permite elaborar una micromovilidad o dar soporte a la micromovilidad, ¿sí? O sea, yo me bajo del metro, me subo a una estación y ahí me puedo hacer esa última milla en bici, ¿sí? Esos son soportes a la micromovilidad, soportes al transporte masivo a través de la micromovilidad. Bueno, entonces el otro reto es poner esa problemática en la falta de datos que no se tienen en lo que es el territorio en sí, que es un problema tremendo, y luego volcarlo todo en proyectos, en licitaciones, en elementos que vayan generándose y que lo hagan real, ¿verdad? Acá lo que ven es una estructura de cómo nos enfocamos, ¿no? Del plan Z, que fue uno de los planes más completos, se sacaban los elementos que podían conformar hoy un PIMUS, o un Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable. Y estos elementos se trabajaron no solo para actualizarlos, sino que para dividirlos en diferentes escalas, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las escalas? Lo que es un plan de transporte público, un plan de impacto ambiental y un plan de gestión de tráfico, ¿sí? En la siguiente columna ven los actores y el periodo de cómo se efectuaría. Y eso cómo se conglomeraría en un PIMUS del área metropolitana para volcarlo en un proyecto, o sea, bueno, en su momento se llamaba Subida, ahora está cambiando de nombre nuevamente, pero que estaría estableciendo los lineamientos netos y llanamente para Asunción, ¿sí? Bueno, voy a avanzar rápido en este componente y la idea luego es pasar a proyectos específicos, ¿verdad? Esto obviamente tiene que ser establecido en un marco legal, ¿verdad? Acá se ve de la provincia de Neuquén cómo una vez que se establece esta propuesta de PIMUS, bueno, se genera un marco legal para su desarrollo, ¿sí? Pero, como le comenté, la idea era profundizar en lo que es gestión de tráfico. Y para esto voy a citar al doctor Juan Enrique Koyman, que es una persona, bueno, uno de los tantos expertos que tiene Chile, y él en particular es una persona muy controversial. Fue uno de los partícipes en lo que fue el cambio y algunos sobrecostos que se generó en el tema de la movilidad y lo que todos conocimos, ¿verdad? Las huelgas que se dieron, ¿verdad? Y él tenía una perspectiva diferente a lo que es la gestión de tráfico, un poco más adaptada a nuestra realidad. Y para que entiendan eso, él se basa primero en lo que es planificar y motivar. O sea, deje su vehículo y se vaya al bus, tenemos que hacer que el bus sea más eficiente. Como había mencionado el ingeniero Pablo, un carril exclusivo de bus es una de las tantas respuestas, ¿sí? Entonces tenemos que ver la manera de cómo motivar. Para eso hay que entender ese porcentaje, esa distribución de cómo sean los viajes. Y luego va a establecer una serie de criterios donde el que me llamó la atención es siempre sobre una red. En la siguiente diapositiva van a entender por qué se basa en lo que es una red existente. Pero si empezamos a entrar en microcomponentes de lo que es un plan de gestión integral de tráfico, van a ver que lleva todo. Lleva el concepto de racionalizar el tráfico. ¿Qué significa racionalizar? Es entender las necesidades de la gente, que en este caso es la demanda, y en base a esas necesidades, racionalizar la oferta. O sea, sobre una vía específica, hacer un carril de bus, porque la demanda tiene que hacer recorridos pequeños. Entonces, ahí empieza el primer reto que les comenté, ¿verdad? El entender las necesidades de la gente, ¿sí? O sea, no es que nosotros nos vamos directamente a estructurar, bueno, acá hay un espacio donde estamos una dicienda. En realidad tendremos que ver si es que efectivamente es el mecanismo adecuado. Si al final los recorridos son pequeños, ¿por qué no ampliamos la vereda? ¿Sí? Bueno, voy a ir profundizando más, ¿sí? Y obviamente para optimizar hay que meter tecnología. Y para eso existen herramientas como el Sistema Inteligente de Transporte. Bueno, en este caso me toca a mí liderar una, que es el Sistema Avanzado de Gestión de Tráfico de la Ciudad de Asunción, ¿verdad? Y luego lo que se llama equilibrio de asignación y calmado de tráfico. Bueno, el calmado de tráfico ya es una herramienta al efecto, ¿sí? Como se había mencionado, hoy ya tenemos vías pavimentadas de alta velocidad que
están establecidas en zonas residenciales y bueno, este tráfico, para que estas infraestructuras puedan operar en ese entorno, deben tener calmado de tráfico. Y el equilibrio de asignación básicamente es un modelo que permita, en base a una red ya estructurada y bien definida, equilibrar cómo nos movemos. Para eso también hay que incorporar información, tecnología, o sea, todo esto está entrelazado en este concepto. La idea de esta diapositiva es mostrarle que en realidad es un concepto mucho más amplio que ponernos en un mapa y diseñar por dónde queremos pasar, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que entender y hay que sacar esto es, básicamente, que tenemos que comprender las necesidades de la demanda, ¿sí? Lo segundo es que no se puede, o sea, no necesariamente no se puede, no es conveniente. O sea, podemos engordar la infraestructura, pero eso va a generar lo que todos sabemos, más calles, más autos, ¿verdad? Si no queremos optimizarla, ¿verdad? Para cerrar este proceso, ¿verdad? Lo que se hizo fue, se plasmó un proyecto dentro del área de Asunción que serviría para obtener información y luego, mediante una donación a través de la COICA, con lo que se planteó el puntapié inicial con estos expertos, se abarca Asunción y su área metropolitana y ya se estaría enfocando en lo que es un plan de transporte público para un PIB, ¿sí? Pero voy aquí a esta diapositiva. Porque es importante, como le mencioné, entender de que no podemos seguir engordando la infraestructura. En parte, el espacio es limitado. O sea, no podemos estar destinando espacios a modos de transporte, sino que el espacio tiene que ser para las personas. Lo que se hace es se optimiza con lo que se llama la oferta tecnológica. O sea, esta ecuación muestra el modelo antiguo con una pequeña adaptación a un nuevo enfoque, ¿sí? Donde se le agrega ese factor tecnológico al grado de saturación, o sea, a esa calificación o a ese factor cuantitativo que nos permite determinar qué tan cargada está la infraestructura y se permite reducir ese efecto de saturación incorporando tecnología, ¿sí? Ahora, para ordenar un poco, pues me salí un poco de... Lo que tienen que entender es que una red estructurada no solo alberga varios modos de transporte, sino que también alberga tecnología. Tecnología que ayuda a comprender esa necesidad del usuario, ¿sí? En este caso en particular, el reto que me tocó a mí es trabajar en lo que es el componente tecnológico ITS, ¿sí? Pero como todo está ligado, al final terminé trabajando en todo, o sea, en el resto de los demás componentes, ¿sí? Bueno, esto va un pantallazo rápido a lo que el centro está haciendo, proyectos que se están realizando, ¿verdad? Voy un poco avanzando y luego voy a salir de esta presentación y vamos a proyectos específicos porque es ahí donde está la problemática, ¿sí? Bueno, este pequeño video muestra lo que muchos no conocen, cómo la oferta tecnológica ayuda a no solo el control de la operación, sino que también a la manutención de los sistemas, ¿verdad? Bueno, este sistema que ven acá, como mostraba en la diapositiva anterior, opera desde el 2015, ¿sí? Desde el 2015 hasta hoy fue evolucionando, incorporando sistemas semafóricos, radares y demás. Ahí como ven, ahí. Esa es una operación diaria en el centro de gestión de tráfico. En realidad, muchos de los componentes, los incidentes se detectan acá y se avisa a los agentes de tráfico y también no solo relacionado a lo que es faltas y demás, sino que también a la operación de los sistemas semafóricos. ¿Ah? Bueno. Ahora, antes de acabar, ya voy a los proyectos específicos. Si ven en la presentación, habían estos tres elementos que marcaban lo que es un plan de gestión integral de tráfico, ¿sí? Bueno. Estos son los tres proyectos desarrollados. Lo que sería la capa ITS, donde se ven todos los componentes y la red semafórica.
Esta es la estructura de la red vial, donde se ven los sentidos de las calles, la jerarquización que algunas ya tienen y deberían tener. Y esta es lo que es la planta de señalización. O sea, todas las señales, tanto verticales como horizontales, están en esta planta. ¿Sí? Todo a nivel de Asunción, no del área metropolitana. Ahora, ¿por qué estoy tocando este proyecto? Porque muchos de estos ya fueron realizados. Pero para salir de esa problemática de la necesidad y entrar un poco más al terreno, es donde le quiero hablar. Vamos a un ejemplo que para mí fue uno de los casos de éxito, ¿verdad? Que fue en el polo de Villamorra. ¿Sí? Villamorra es un polo generador actor de gran importancia en la ciudad de Asunción. Si yo les muestro en magenta, van a ver cómo se densifican las redes en este sector. Estas son redes terciarias que nos permiten conectar otros sectores con este sector. Ahora, ¿por qué aquí se densifican? Vamos a ver una micro simulación de ese corredor. ¿Sí? Esto se realizó, o sea, se hicieron encuestas de origen-destino, aforos vehiculares, para terminar en esta herramienta, ¿verdad? Que nos permite evaluar el comportamiento del entorno. Y con esto podemos observar la dinámica del barrio. ¿Sí? El establecer los sentidos únicos, el establecer priorización en ciertas calles, ¿verdad? Eso hace que la dinámica comercial se dé de otra manera. O sea, si yo tenía una vía doble sentido frente a mi comercio y tengo sentido único, tiene que entrar de otro lugar, alguna vez la gente desiste hacer eso, ¿verdad? Y entonces se da la problemática de adoptar todas estas iniciativas en ese entorno. No necesariamente en entornos residenciales, ¿verdad? Entonces, cada vez que se entra a trabajar en lo que es un entorno urbano, las problemáticas son tremendas. O sea, bajar a terreno es complejo. ¿Y cuál es el problema? Bueno, que no solo en Asunción, sino que en la mayoría de las ciudades que no están planificadas, es que en el proceso de estructurar esa red, en el proceso de trabajar qué sectores debemos potenciar y otros que debemos dejar un poco de lado, tenemos la problemática de la consolidación. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Supongamos que estamos entrando en una zona de Villamorra, una zona altamente residencial, como esta que se ve acá. Entonces, ya se tiene una idea de que una zona residencial, porque ya se consolidó, por más que muchas veces el uso de suelo no acompañe, sabemos que hay mucha falencia en la reglamentación y eso debe ser trabajado ahora. No existe un buffer entre la zona comercial y la zona residencial. Entonces, si uno quiere estructurar la red como para sacar vehículos, o sea, conectar de las zonas residenciales a las zonas comerciales, necesariamente tiene que unir con vías de gran capacidad. Eso hace de que se vayan, digamos, los usuarios que están en esas zonas residenciales sufran el efecto del tráfico de paso. O sea, el tráfico no tiene nada que ver con el entorno. Ahora, cuando se empieza a tramificar la red y se le da esa capacidad y se deja ese espacio, uno puede ir viendo cómo suplir ese modo de transporte. O sea, se le sigue dando un carril para el vehículo particular, pero se incorpora al lado la bicenda. ¿Y qué hace eso? Al tener un carril, la velocidad del vehículo privado es diferente al tener dos carriles. ¿Sí? Y eso ya empieza a incorporar el concepto de calmado de tráfico en el barrio. Entonces, entramos estructurando, cambiamos los sentidos y viene la segunda etapa, que es hacer las variaciones en los diferentes modos. ¿Sí? Yo creo que con esto ya acabo mi tiempo, me encantaría demostrarle otros proyectos, pero nuevamente le dejo esta imagen y con la pregunta que se tiene que hacer, o sea, ¿en qué momento Asunción tuvo que haber generado un proceso de estructuración de su red? Y si ya no lo hicimos, y si se tardó, si todavía hay tiempo para poder hacer, entendiendo este concepto. Y bueno, con esto concluyo mi presentación. Gracias, Juanjo. Muy interesante lo que estuviste presentando. Yo creo que muchos aprendimos de lo que estuviste mostrando. Acá hay unas preguntas en el chat, de hecho son para los dos, entonces sería bueno que comience Pablo hablando, ya que terminó ahora Juan José,
y después habla el ingeniero Roldón. Entonces la pregunta dice, ¿cuáles piensan que serían las consecuencias de movilidad que tendrá Asunción a corto plazo con los proyectos que están en desarrollo actualmente? Pone 2 ejemplos, las oficinas del puerto y el puente a Chacoí. Hay otra pregunta que complementa esto, ¿verdad? Dice, siguiendo la pregunta de la compañera, ¿cuál sería la táctica de ataque al problema que la municipalidad estará aplicando concretamente, ya que el plan del puerto del MOPC no contempla dicho problema? Yo creo que ahí Juanjo es el que va a estar respondiendo en base a sus experiencias en la municipalidad, pero Pablo, si vos también sabes algo al respecto, por favor, ayúdanos a complementar. Ok, bueno, con respecto a la oficina del puerto, digamos, esas oficinas eran parte de un plan mucho más grande que era no solamente la reconversión, sino también, o sea, de esa zona, sino también de todo el corredor de Cegayala, con el proyecto del Metrobús, ¿verdad? Que integraba no solamente el sistema de transporte, sino todo un nuevo sistema cloacal de desagüe, de cableado subterráneo. Y bueno, ahora al morir el Metrobús o al quedar, digamos, abandonado el proyecto, se da esta incertidumbre, ¿verdad? Que no sabemos realmente cómo van a llegar estas personas hasta el puerto y cuáles van a ser los efectos, ¿verdad? Porque ahora las oficinas del puerto tienen una ampliación de estacionamiento, es decir, aumenta otra vez la capacidad de albergar más vehículos, pero la red vial no sé si no sé si tiene la capacidad para que puedan ingresar todos esos vehículos en hora pico y siendo una zona en un extremo donde se genera un embudo, ¿verdad? De muchísimas calles, muchísimas avenidas de ingreso a la ciudad. Entonces va a ser un desafío realmente para el gobierno en sí, si es que no ofrece una solución de transporte público, va a ser realmente algo que bueno, que van a sufrir los funcionarios y la gente que va a hacer los trámites en esa zona. Y respecto al puente Chacoí, bueno, habría que ver la proyección del aumento poblacional en esa zona, del otro lado del río. Sé que se está loteando, pero bueno, lotear es una cosa, pero vivir y tener infraestructura es otra. Entonces, hay que esperar, ¿verdad? Hay que esperar si es que realmente se logra urbanizar toda esa zona. Y sí, evidentemente, si es que eso llega a pasar, se va a generar, digamos, un nuevo acceso o digamos, va a ampliar el embudo de acceso a la ciudad. Y si no existe un peaje o no existe alguna forma de controlar esa dependencia del vehículo, yo creo que va a ser un problema. Ojalá que el MPC tenga por lo menos planificado agregar un peaje, así como tiene el puente Remanso y tiene muchísimos otros puentes, que la gente que va a moverse en auto por lo menos, que pague, bueno, por la infraestructura también que representa el puente, que sabemos que cuesta mucho. Gracias. Juanjo. Perfecto. Y mira, Asunción en realidad tiene el problema de concentrar la mayor cantidad de servicios. O sea, eso lo convierte en un polo generador de atractor. Si se sigue invirtiendo en conectividad con las ciudades satélites, en este caso, voy a hablar del caso específico del puente y después voy a bajar a lo que es la zona del puerto. Obviamente, esas ciudades van a ser satélites nuevamente, ¿verdad? A menos de que se empiecen a descentralizar ciertos servicios del otro lado. Y no solo del otro lado, sino también para atrás. O sea, el caso de IPS es un ejemplo muy concreto de eso. Entonces siempre va a ser una problemática la centralización de todos los servicios, digamos, en el área de Asunción. Ahora, en el tema, si hablamos de cuál sería un ataque a la problemática de esos, para ambos proyectos, yo de la siguiente manera. Asunción tiene su problema, o sea, el principal problema de Asunción es la forma que está estructurada su red. Tiene esta forma, ¿sí?
todo sube y baja, porque tiene un esquema que se llama radial, entra en un poco de tecnicismo. El problema radial es eso, todo lo que sube tiene que bajar. Si se empieza a potenciar las vías, que no está mal, pero hay que darle un enfoque a eso, ¿sí? No es que podemos hacer una autopista urbana de media función, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a través de Mann Lynch se estructuran con primer presidente y otro corredor que no se me ocurre ahora, un anillo. Eso va a permitir distribuir la carga a expensa donde se concentren los servicios, ¿sí? Ya sea en la zona de puerto, en IPS o demás. Pero el momento que te permite distribuir la carga te da un tiempo para reaccionar, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con eso? O sea, si yo tengo una red que me permite unir al entramado perfecto del centro, yo puedo distribuir la carga en el centro y ahí con semáforo en sí se puede absorber, ¿verdad? Pero en el caso que yo no pueda distribuir la carga, se da lo que hoy vemos con la propia avenida Costanera, ¿verdad? Hoy tenemos la Costanera como un caño así grande que no tiene conexiones a la red o al entramado del centro y termina todo en colonia. Bueno, ya así es sencillo, no hay mucha ciencia nuclear detrás de eso. De mi punto de vista, sí hay que potenciar todos los modos de transporte posibles, ¿verdad? Y obviamente los masivos. En este caso, tiene mayor prioridad los masivos por la alta demanda que va a tener, ¿verdad? Pero sí trabajar la conectividad. Y doy una idea, ¿no? El Citybus, sí, lo trabajamos en un esquema de como un transporte última milla. O sea, supongamos que venimos de San Lorenzo y nos encontramos con un estacionamiento divisorio y de ahí, donde hay una alta demanda de personas, nos incorporamos, pasamos del vehículo privado a un bus a través de la Costanera. El bus ya recuperó esa inversión en el momento que ya tuvo la demanda, no necesita parar en otros lugares, ¿verdad? Ya puede ir directo, ya generó esa demanda de viaje, esa oferta que generó con la demanda de viaje ya pagó el pasaje, por decirlo así, ¿verdad? Lo hace rentable y está llevando a los pasajeros hasta ese sector, ¿verdad? Entonces, habría que ver o pensar de otra manera la movilidad, pasar de ser en modo diferente a una multimodalidad, ¿sí? Entonces, yo trabajaría en eso, en densificar los servicios, o sea, perdón, poner más servicios, descentralizar esos servicios, porque es un problema tremendo que tenemos. Sí, mejorar la conectividad, pero una vez que el servicio esté centralizado y apostar un poco más a lo que es la multimodalidad de transporte, ¿verdad? Las vías van a seguir siendo las mismas, no le vamos a incorporar más capacidad, o sea, seamos realistas también. En un punto no podemos decir todo esto puede ser transporte público, ¿verdad? Tiene que ser de otra manera. Entonces la multimodalidad es la que de repente da un soporte o un respiro a esa problemática. No sé si pude responder o me fui muy por otro lado. No, yo creo que también algo que podemos sumar a eso me parece es que cuando hablamos multimodalidad, además de hablar de los sistemas de transporte público masivo que bien se explicaron en las presentaciones, por ejemplo, puede estar todo lo que sea el transporte a través de barcos o ferries o cosas así, ¿verdad? Que de hecho ya son puntos que se fueron hablando en los últimos años de manera a incorporar dentro del sistema de movilidad, ¿verdad? Eso podría ser un punto más. Y el otro es el tema de las microintervenciones, que esa es la siguiente pregunta que les hago a los dos, mientras que las otras personas van escribiendo las otras preguntas. Si es posible, porque finalmente la multifuncionalidad o la multimodalidad es clave para que sea más eficiente esta movilidad y apuntar hacia la sostenibilidad. Yo creo que eso es algo que también dentro de la cátedra venimos hablando en estas últimas clases. Pero mi pregunta es, además de estos cambios estructurales que son sumamente grandes, ¿verdad? Que están vinculadas con las políticas urbanas de movilidad, por ejemplo, los que presentaste del trabajo que se está haciendo con COICA para mejorar el sistema de transporte público, ¿es posible tener pequeñas acciones o microintervenciones dentro de las ciudades que ayuden a mejorar esta movilidad sostenible? Y ahí yo sumo una cosa en base a lo que presentó Pablo. Pablo hablaba de las paradas, ¿verdad? Como una acción concreta. Yo, por ejemplo, a eso le sumaría
el tema de tener, además de las paradas, buenas veredas que se puedan llegar a las paradas. Entonces, creo que por ahí va y me gustaría escuchar sus opiniones sobre esta línea de acción, que además de los cambios estructurales que se están haciendo o se deberían hacer, ¿qué podemos hacer nosotros los ciudadanos? Pablo, ¿querés comenzar, por favor? Sí, totalmente de acuerdo, Karen. Realmente ese es un pendiente que tenemos a nivel metropolitano, ¿verdad? Las veredas, no solamente las paradas, sino como mencionaste vos, cómo llegamos hasta ahí, ¿verdad? Tener veredas en buen estado, que tengan rampas, que en lo posible que tengan también baldosas podotáctiles para no videntes. Y ahí vamos también a un tema de la legislación, ¿verdad? Actualmente es responsabilidad de cada frentista el mantenimiento, la construcción de las veredas. Sin embargo, la municipalidad tiene la potestad de poder intervenir y luego le cobra un canon a cada frentista, ¿verdad? Creo que se debería empezar a trabajar por corredores o por lugares específicos. Ya se hizo en el centro hace unos años, donde se unificaron las veredas. Creo que lo mismo se debe hacer sobre las avenidas Mariscal López, Artigas, España, donde hay mucha gente caminando, hay mucha gente que se mueve en bus. También agregar a eso árboles, ¿verdad? O sea, la arborización urbana es algo importantísimo, no solamente para la comodidad del peatón, sino también para todos los temas ambientales, para reducir, digamos, la contaminación. Y también por un elemento de seguridad vial. Cuando tenemos árboles en las calles, eso psicológicamente hace que el tamaño o que nos sintamos más encapsulados, y eso hace que disminuyamos la velocidad. Entonces, esas también son intervenciones pequeñas que podemos hacer. El hecho de bueno, poner una línea de árboles sobre una avenida, sobre una calle residencial. Y son ese tipo de cosas que realmente estaría bueno que se proponga también como un plan. Gracias. Juanjo, ¿querés complementar lo que dijo Pablo? Sí, coincido al 100%, ¿verdad? Pero antes me jugaría a la propia necesidad de movernos. Te doy un ejemplo claro. Si uno analiza, según los últimos estudios que se habían realizado, tanto por el BID, que coincidieron mucho con el Plan Z, un alto porcentaje de los viajes se hace al trabajo. O sea, hay poca movilidad intrazonal, movilidad interna, ¿verdad? Y el resto que se hace es para lo que es la parte de abastecimiento. O sea, es el propio ciudadano que se va al supermercado. Bueno. Y algo que me llamó mucho la atención fueron los mercados, bueno, que se siguen haciendo, pero no en una medida que puedan generar un cambio. Los mercados en las plazas. O sea, ese mercado donde una persona puede ir caminando a abastecerse y no necesita de moverse del punto A al punto B. Voy al ejemplo claro de los mercados nada más, pero eso se puede llevar en todos los niveles. O sea, sí, de todo lo complejo de nuestra realidad, a lo que se puede destacar son las áreas verdes. Hay muchas plazas, hay muchos sectores abiertos, ¿verdad? Y si entendiendo que el ciudadano necesita, o sea, haciendo un estudio de mercado, porque eso va a venir un costo-beneficio que nos viene a todo bien, ¿verdad? Y llevamos esas ferias ahí en esas zonas residenciales, la gente no va a necesitar moverse esos autos. Entonces, si atacamos del vamos, si atacamos de esa necesidad de movernos y evitamos que se tenga que mover la gente, o por lo menos que se mueva lo menos posible, ¿verdad? Probablemente hasta esta pandemia habíamos evitado, ¿verdad? O sea, por lo menos ya este nivel de contagio que tenemos, ¿verdad? Entonces, yo estructuraría de esa manera. O sea, hay varios conceptos que trabajan la problemática. Me ve orientar al transporte hacerlo a través de una macromanzana donde se hace un núcleo de servicio, ¿verdad? Y en realidad no es porque la idea es estructural, sino que la idea es que la gente no se mueva. Y hoy ya se habla de ciudad de 15 minutos, de 5, de no sé, de un segundo creo que ya hay ahora. Pero el concepto al final es el mismo, es evitar que la gente tenga que viajar. Entonces, yo me iría hacia el de entender, de entrar, hacer ese trabajo hormiga, entrar barrio por barrio, entender la necesidad de la gente y así estructurar ese barrio. No por eso movimos mucho acá, vamos a hacer un BID, vamos a hacer un no, nada que ver. En la misma plaza, y ahí hacen que la gente se encuentre en la plaza y socializan, y hablan, y chumean, y pasa todo lo que tiene que pasar en el barrio, porque así tiene que ser un barrio. Entonces,
no congestionaron, socializaron, compraron lo que tenían que comprar y movieron la economía. Varios bajaron un tiro. Sí, realmente me parece súper interesante y a modo de complementar algo que nosotros estábamos haciendo en el estudio de espacios públicos, por ejemplo, que estamos viniendo, trabajando en estos últimos meses, vale la pena mencionar, es que nosotros hicimos un mapeo de las paradas de buses alrededor de los accesos de todos los parques urbanos y metropolitanos de Asunción, Fernando de la Mora y Luque, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí pudimos identificar cuáles eran los espacios públicos que más se estaban utilizando o cuáles eran más accesibles dependiendo de la escala, ¿verdad? Porque estamos hablando del parque, entonces ya es la escala a nivel metropolitana que todos tendrían que poder acceder a esos lugares. Ahí, por ejemplo, y me parece que es algo muy interesante de mencionar ahora, detectamos, por ejemplo, como el Jardín Botánico tenía una enorme cantidad de paradas y hacía como más accesible, mientras que otro como el Parque de la Salud prácticamente, aunque había mucha gente en el espacio y ese espacio público se usa, no era accesible para todos los tipos sociales, grupos de personas, etc. Estaba limitado para las personas que tenían auto. Entonces, nada, a modo de complementar, ¿verdad? Concuerdo totalmente el tema de hacer las ciudades como más compactas, densificar y trabajar en esta mixtura del suelo. Y también pensar en otros equipamientos urbanos como estos parques metropolitanos que ya no pueden estar por cada barrio, sino que su escala es mayor. Entonces pensar el transporte público como medio que todos puedan llegar a estos espacios, ¿verdad? Entonces también tratar de entender como las diferentes escalas que se van manejando en la ciudad. Hay una pregunta que está haciendo Daniel acá, o vamos a leer. Creo que también es importante como otra acción motivar al ciudadano a utilizar la bici. Por lo menos, no sé si pueden modificar, creo, las vías en un futuro cercano, colocar estacionamientos para bicis en las plazas, supermercados, etc. ¿Quieren comentar algo al respecto, Pablo y Juanpa? Bueno, yo creo que muchos se habrán dado cuenta del aumento de ciclistas ahora en la calle por la pandemia. Incluso yo volví a usar mi bici después de, no sé, 8 o 9 años. Saqué el depósito y empecé a usar y bueno, ahora es como una forma de moverme y lo bueno es que cada vez hay más gente que se está animando, que realmente está utilizando la bici no solamente como un medio recreativo o deportivo, sino como un medio de transporte. Y bueno, en teoría este año se tendría que estar ejecutando el proyecto de Amabici con 2 tramos. Seguramente Juanjo le va a poder contar un poco mejor qué tal está avanzado eso. Pero la idea es conectar justamente el puerto de Asunción con Fernando La Mora, San Lorenzo y Capiatá, y luego el mismo puerto con Luque a través de la Costanera y la parte de Ñuguazú. Y obviamente además de las bicisendas es súper necesario el tema de los estacionamientos, el tema de las duchas en las oficinas, en las universidades, y que tenga también, digamos, puntos de parada capaz en algunas plazas o lugares donde cada ciclista pueda tomar algo o pueda descansar un rato bajo la sombra. Yo creo que un buen punto de partida también es el proyecto Amabici, como el que estaba mencionando Pablo. Y el componente que faltó explotarlo mejor fue el sistema de renta de bici. Creo que, no sé si muchos tuvieron la oportunidad de conocer. Creo que ahora, en realidad sí operativo el sistema de renta de bici, pero solo en el área del centro, por una cuestión de operatividad del sistema en sí y también de la pandemia, la bici fue extraída. Bueno, creo que en poco tiempo se van a volver a colocar en las estaciones, ¿verdad? Pero yo pienso que además de la infraestructura debe acompañar la legislación. O sea, la clave del éxito de estos sistemas en muchos lugares fue el soporte que le dio el campo privado. El hecho de premiar, de venir en bici. Por ejemplo, lo mismo se dio con el carpooling. Hoy en Brasil, por ejemplo, hay empresas que es imposible encontrar lugar, pero para las personas que vienen en un auto con alta ocupación, le dan un lugar gratis, ¿verdad? Lo mismo pasa para la bici y otros modos, ¿verdad? Por eso yo pienso que yo soy
partidario de que si uno genera oferta, prácticamente la demanda se va generando en paralelo. O sea, poner el carril de bici, ¿verdad? Pero hay que pensarlo como un sistema, ¿verdad? Amabici es un proyecto que lo ve de esa manera, ¿verdad? Porque al final de cuentas tiene que movernos del punto A al punto B para que sea relativamente eficiente. Y lo segundo, que además la infraestructura tiene que acompañar esa legislación, ¿verdad? Y ahí lo veo más motivador ese lado ahora. ¿Por qué? Porque el ciudadano tiene varios para su vehículo privado. O sea, innumerables son. Y vos no podés primero castigar a otro, ¿verdad? Sea cual sea el modo, sin antes empezar a motivar esos modos de transporte, ¿verdad? Yo cité el ejemplo del carpooling, ¿verdad? Porque, o sea, aunque no es una solución a corto tiempo, ¿verdad? Porque al final es un auto, pero un auto con mayor ocupación es mejor que tener un auto con menor ocupación, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Y fue simple y llanamente, o sea, prosperó en ese país simple y llanamente porque la iniciativa privada fue la que impulsó, ¿verdad? Haciendo esas pequeñas medidas. Entonces yo pienso que también tiene que venir de ese lado. Yo tengo una pregunta, ya que estamos hablando de la bicicleta, ¿verdad? Siempre tenemos una pregunta que es recurrente, ¿verdad? En todos los semestres, ¿verdad? Cuando llegamos a tocar el tema de transporte público, motorizado a partir de la bicicleta, ¿verdad? Y siempre se cuestiona a los alumnos si realmente es o no factible ese cambio de paradigma, ¿verdad? De utilizar la bicicleta como medio de transporte, ¿verdad? ¿Es factible o no? ¿O realmente es mejor nomás fortalecer el sistema de transporte público, ¿verdad? Porque ahí empiezan a tallar el tema del el clima, el calor, la distancia, la topografía, función y área metropolitana, ¿verdad? Porque si hacemos una comparación con Buenos Aires, por ejemplo, Buenos Aires es una ciudad plana, ¿verdad? Entonces las distancias son como más tolerables, ¿verdad? Entonces, comparando con Asunción, siempre me preguntan los alumnos, ¿realmente es o no factible desplazarnos en bicicleta cotidianamente para hacer nuestras actividades? Es una pregunta que les traslado a los dos, a ver qué piensan al respecto. Bueno, yo creo que ya depende de cada persona también, ¿verdad? Yo conozco gente que se va todos los días de San Lorenzo hasta el centro de Asunción, pero yo no lo haría, porque ya, no sé, me parece lejos, me parece, a menos que obviamente tenga las comodidades, ¿verdad? Ducha y capaz, como dice Juanjo, algún incentivo, ¿verdad? Algún incentivo que me diga, voy a hacer un esfuerzo, pero vale la pena, digamos. Ahora, si son distancias más cortas, yo lo haría sin problema. Digamos, al comienzo capaz cuesta acostumbrarse, pero una vez que uno le va agarrando la mano también empieza a usar. Pero yo creo que se debe fortalecer ambos, ¿verdad? Tanto el transporte público como la bicicleta. E incluso se debería de integrar, ¿verdad? En algunos países los propios buses tienen soportes para bicicleta. Entonces capaz uno pueda ir desde su casa hasta la avenida, llega al bus, subís tu bicicleta y luego cuando llegas a tu destino, volvés a subirte a la bici para completar las 3-4 cuadras que te quedan. No, opino igual. Yo pienso que es muy personal. La pregunta o sea, depende mucho, no solo de la infraestructura, porque hay personas que, por más inseguras que sean, realizan esos trayectos largos, ¿verdad? Pero los casos de éxito siempre nos dicen que el sistema de bicis como transporte de última milla, o sea, el hacer ese de la estación a tu casa, un mayor éxito, ¿verdad? Ahora, Buenos Aires empezó densificando la red de transporte, ¿verdad? Porque, bueno, ya empezaron a unir paradas, estaciones, y ya al final terminó siendo una red, ¿verdad? Yo nunca llegué a encontrar un estudio claro de en qué se basaron para o estructurar una troncal y los alimentadores o viceversa, ¿verdad? Pero, en fin, yo pienso que tiene que partir siempre de una apuesta a todos los modos de transporte. O sea, la clave siempre está en la multimodalidad. ¿Por qué? Porque al final lo que uno tiene que hacer es distribuir los viajes, ¿sí? Y si hablamos de medios sustentables, ¿verdad? Con más razón, porque el espacio es limitado. Entonces, a una escala mayor de venir a Asunción, necesitamos traer mucha gente en poco tiempo de manera eficiente, ¿verdad? Y sobre todo segura. Y que no, esa seguridad no te puede establecer por un carril. Eso no quiere decir que podamos poner 100% segregado un carril de bicicleta, pero también después existe el conflicto con los peatones, porque el peatón ciclista también genera otro conflicto, ¿verdad? Entonces, yo pienso que el puntapié inicial debe ser a través de la multimodalidad, estableciendo puntos de conexión entre un modo y otro, ¿verdad?
a mí me tocó hablar justamente hace poco sobre lo que es la racionalización del tráfico, y un estudio muy interesante que hizo en Medellín justamente sobre eso, ¿verdad? Al comienzo se iba a cobrar un peaje urbano para entrar a la comuna cuando no había otro modo alternativo de transporte. Y el estudio mostró que igual la gente se iba moviendo y empeoraba la cosa porque al final tenía que pagar los costos de operación, que nadie tiene idea de lo que te cuesta operar tu vehículo privado, carísimo, el modo más ineficiente, y encima ahorrar hasta el peaje. Entonces, y era, si vos hacías lo mismo, hacías la misma inversión y ponías en este caso un carril exclusivo para buses, los costos eran y digamos, se democratizaba ese espacio para todo, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando apoyas al transporte público, por ejemplo, con una red de alimentadores de Vicenda o qué sé yo, otro modo de transporte, ¿verdad? Entonces, siempre ese transporte de última milla es lo más complejo porque hagamos el esfuerzo que hagamos. Ojalá algún día tengamos así mismo el edificio del transporte, pero va a ser difícil ya en ciudades consolidadas y estructuradas como la nuestra. Pero si ofrecemos sistemas de renta de bicis que nos permitan conectarnos de la estación a nuestra casa, hace apetecible el sistema para todos. O sea, es lo que te ayuda a que dejes tu vehículo particular, que al final es lo que estamos logrando. O sea, yo me jugaría más a trabajar ese transporte de última milla. Interesante, gracias Juanjo. Acá tenemos un último comentario de Rosana Rueda. Este proyecto suena prometedor, está hablando del AmaBici. Si me permiten complementar un detalle que podría ser de utilidad, es que hoy en día existen pymes que producen con mano de obra nacional bicis motorizadas eléctricas, que son ecológicas, ¿verdad? Que de ser subvencionadas, las adquisiciones de las mismas pueden incrementar el tiempo de efectividad de llegada al trabajo de forma sustentable. Bueno, yo no sé si hay otra pregunta más. Llegamos al tiempo. Cintia, ¿quieres hacer? Voy a hacer una pregunta, aprovechando la presencia de Juanjo y de Pablo. Me gustaría saber la opinión de ustedes sobre la posible peatonalización temporal en el centro de Asunción, en algunos sectores o en algunas calles, y también cuál es la percepción que tienen de, por ejemplo, introducir plataformas únicas o vías compartidas, ¿verdad?, con prioridad al peatón. Y un poco elaborando este concepto de la peatonalización temporal, se vio en algunos momentos, ¿verdad?, en festividades y a feriados. ¿Qué opinan de, por ejemplo, trabajar horarios especiales o intervenciones con Parlex? Hay también una percepción del comerciante, ¿verdad?, de no querer ceder o de querer tener siempre un espacio de estacionamiento frente. Bueno, también hay ordenanzas que hablan de eso, pero también hay un paradigma importante, me parece, ahí a vencer también con el sector comercial. Entonces, me gustaría un poco escuchar la opinión de ustedes sobre estos dos puntos. Gracias. Súper. Bueno, respondiendo primero a lo de AmaBici, sí, yo creo que es un proyecto prometedor. Creo que va a ser, digamos, el proyecto piloto que va a poder definir si es que realmente se utiliza o se hace uso de estas bicisendas. Y si tiene éxito, obviamente se va a poder replicar en muchos otros lugares más. Y respecto a las bici eléctricas, sí, yo creo que es una medida, o sea, es un medio de transporte súper interesante, especialmente para las subidas. También para, digamos, no hacer tanto esfuerzo físico, no sudar tanto. Y si bien tienen un alto costo, deberían de tener algún tipo de acceso más, o sea, para todos. Así como es súper accesible acceder a una moto hoy en día o a un 0 kilómetro, de la misma forma debería ser para una bicicleta, que uno pueda pagar a cuotas con descuentos y que, bueno, cada vez más gente pueda utilizar este medio de transporte. Y respecto a la peatonalidad, estuvimos viendo en los últimos meses en muchos bares, ¿verdad?, en los fines de semana que se están aplicando. Y por suerte hay buena receptividad. Ojalá se pueda lograr algo definitivo. En Luque hay un caso muy interesante que hicieron en el centro histórico. Ellos elevaron el nivel de la calle con adoquines al nivel de la vereda y dejaron solamente un carril para vehículos, que durante el día se usa,
pero a la noche hay un portón que se pone, entonces se vuelve 100% peatonal y tiene espacio para mesas, para los comercios que están enfrente, y también tiene 1 o 2 lugares para mercaderías, ¿verdad? Porque, digamos, también tenemos que garantizar el acceso de todos los proveedores, por más de que sea una calle peatonal o semipeatonal, que por lo menos hayan espacio de estacionamiento para los proveedores, o en el caso de que tenga que ir una ambulancia o algún vehículo de emergencia, que tenga también un espacio para estacionar. Yo creo que se podría lograr peatonalizar algunas calles del centro. Hubieron algunas iniciativas en años anteriores donde se pintaron en toda la zona de Palma, pero el conflicto ahí fue en realidad de los comerciantes, o sea, de los frentistas, que denunciaban a los otros comerciantes que aparecían en la calle, ¿verdad? Digamos que apareció muchos comerciantes informales, que obviamente estaban en su derecho porque es un espacio público, pero eso de alguna forma repercutió en muchos comerciantes frentistas y bueno, digamos, no hubo tampoco un acuerdo en continuar ese proyecto que se había definido luego como algo temporal. Y bueno, nunca más se pudo dar seguimiento, pero yo creo que analizando un poco todos estos mini proyectos o estas pequeñas iniciativas que hubo en su momento, se podría ya lograr algo mucho más consolidado, definitivo, y contando también con la participación de los comerciantes, ¿verdad? Porque de repente muchas veces se quiere imponer y no se le toma en cuenta a la gente que está justamente en todo ese entorno. Respecto al proyecto Mavici, también 1000% de acuerdo. De hecho, plantea, plantea una propuesta como una red, ¿sí? Entonces, eso es el vamos, en realidad. No se puede hacer un segmento aislado que no une nada. Obviamente va a fallar así. Cuando uno lo plantea como una red con alimentadores, como un sistema, sí es una propuesta diferente, ¿verdad? Y eso va a hacer que esa imagen que hoy se tiene de este modo de transporte tenga otro propósito, ¿verdad? Sobre todo también generar una vía segura y va a permitir que esa oferta generada atraiga demanda, ¿verdad? Entonces yo lo veo como la única manera de potenciar, arriesgarse a implementar, y lo digo arriesgarse, ¿verdad? Porque a final de cuentas es un proyecto que, como todo, tiene sus limitantes. Respecto a los modos que no sean mano de transporte, hay que entender que esto tiene que ser mientras estén estructurados. O sea, aquí en la asociación en varias ocasiones vinieron los sistemas de scooters, ¿verdad? Y a mí me tocó lidiar con esa problemática. Y lo primero que yo establecí, le dije, bueno, ¿dónde dejas y pones la scooter? ¿Verdad? Porque ¿qué pasa cuando, bueno, ni siquiera en el primer mundo, digamos, al ciudadano en general, se subió, o sea, en varios países en general que se queda en cualquier lado, y eso formaba ser parte de la infraestructura urbana. O sea, vos veías una scooter tirada en cualquier lado. ¿Sí? Y es difícil estructurar eso cuando tenemos un lugar donde dejar. De ahí es que las islas físicas o los gabinetes para poner las scooters cumplen una función interesante, ¿verdad? Entonces, claro que son modos que potencian, pero hay que entender de que tienen que estar con infraestructura que permitan, ¿verdad? Ordenar ese proceso, almacenar, cargar, y después otra vez el tema de mantenimiento, ¿verdad? Es complejo, pero nunca está de más, ¿verdad? Mientras que tenga ese paso, ¿verdad? En lo que mencionó la arquitecta, mire, yo ahora mismo estoy con el tema de las peatonalizaciones, ¿verdad? O sea, una propuesta, porque en todo, intervención que uno haga, es el barrio el que tiene que absorber, ¿verdad? Y entiéndase el barrio, el comerciante, el residente, el vendedor, el cuidacoche, ¿verdad? Porque no existe ese, no, saquen el cuidacoche y controlen. O sea, a final de cuentas uno tiene que hacer una intervención que sea adaptable, es el término que mejor tienen que hacer. Y si me permiten responder el enfoque de lo que fue las calles, la peatonalización, para que ese entorno comercial que generaba trabajo, que mucha gente que estaba en el entorno trabajaba, pueda adaptarse a ese entorno residencial. Se hizo eso para que vean, miren, al final estos restaurantes que sí, probablemente le estacionen, le generen comida, son sus amigos, vengan, hablen con ellos, salgan a cenar, vean que se puede hacer algo diferente, ¿verdad? En ocasiones tuvimos un respaldo tremendo en la zona residencial y en otros no, ¿verdad?
y otros los mismos comerciantes, ¿verdad? El centro en particular es un punto donde el enfoque es diferente, ¿verdad? Hay una alta demanda de comerciantes, ¿verdad? Y el comerciante ya está acostumbrado a todo tipo de intervenciones prácticamente, ¿verdad? Lo que yo pienso es que cuando se hacen este tipo de políticas, se tienen que abarcar tres ejes importantes, ¿verdad? El primero, entender de que por más que sea 100% de comercial y vos le pongas más comercio, le cambias la dinámica. ¿En qué sentido? Como dijo el ingeniero Pablo, ese comerciante externo que te viene, ¿verdad? La misma gente que tiene que, esa mayor demanda, hay mayor demanda de estacionamiento, entonces ese cambio de la dinámica hace que todo el mundo sea reticente, ¿verdad? Eso es sencillo. Básicamente es estructurar cada paso del plan. Estaciona acá. Sí, va a haber vendedores, le sigue una ya, va a haber vendedores, pero van a estar en este lugar. O van a ser, y si uno da ese primer paso estructurando y hablando bien, como así van a ser las cosas y van a ver los PMT y bueno, es diferente. Entonces, trabajarlo de esa manera. Y el segundo eje es la propia infraestructura. Voy al caso específico, ¿verdad? En lo que fue la zona de Senador Long. La zona de Senador Long estaba colmatado, bueno, como no existe esa pluvial en el sector, todas las salidas estaban en la calle, ¿verdad? Entonces empezó una llovina leve, el lugar se volvió romántico, por decirlo así, se abrían las paraguitas y empezaron a andar. Pero ¿qué pasa? Los desagües empezaron a tirar a la calle, porque así está diseñado, ¿verdad? Entonces eso hizo de que los mismos usuarios salgan, haya un descontrol, y lo que parecía una situación controlada termine siendo descontrolada. Entonces, obviamente uno tiene que pensar que si va a haber un cambio en una infraestructura que no está preparada, hay que entender que efectivamente pueden salir mal las cosas. Y en ese caso salieron mal, ¿verdad? Y lo otro, y para mí lo más importante, es que todo tiene que verse como una iniciativa que no necesariamente ataca la movilidad, es decir, no, ahora vamos a castigar el vehículo privado. No, o sea, tiene que verse como una iniciativa hacia el ciudadano, ¿verdad? Probablemente eso engloba un poco lo primero que decir, pero voy a usar el caso del cierre de calles, ¿verdad? El cierre de calles, en un principio se dijo, vamos a hacer en varios lugares dispersos a la vez para evitar la aglomeración, buscando que el señor del barrio se vaya a su sector del barrio, ¿verdad? Ese fue el enfoque inicial. No hicimos mediciones para saber si fue o no, sinceramente no tengo datos certeros. Pero sí se vio como una propuesta al ciudadano para caminar, salir, comer y tener una pequeña dispersión, ¿verdad? Sinceramente no fue planificado, ¿verdad? O sea, salió, como dice vulgarmente, de pedo, ¿verdad? Pero cuando el ciudadano ve que un enfoque hacia él no es para castigar el auto, no es para premiarle al comerciante, no es para premiarle, sino que un enfoque para que vos salgas, camines, tengas algo diferente hasta un domingo en tu casa. Entonces ahí apoyo a la gente, y cuando tenés el apoyo de la gente, de resto, o sea, apacigua, ¿verdad? Yo le doy a esos 3 puntos claves. No sé si me perdí también, pero ojalá haya respondido la pregunta. Bueno, muchas gracias, Juanjo y Pablo. Nosotros vamos a ir cerrando ahora el conversatorio. Yo creo que dos conclusiones importantes que quitamos de esto, y es como más una ratificar lo que se viene diciendo, ¿verdad? Es importante hablar de una multimodalidad, entendiendo las diferentes escalas, desde el peatón hasta los diferentes tipos de transporte que se necesita para la logística o la distribución de carga, y va pasando por cada una de las escalas y ver cómo se va conectando todo eso. Y creo que otro punto importante de destacar es el tema de pensar en el ciudadano, pensar en la gente, y creo que ponerla a ellos en primer lugar, ¿verdad? Dentro de todo esto. Ya, también creo que se evidenció en esta charla que el auto dejó de ser el principal eje o línea de acción o visión hacia dónde apuntar, y bueno, eso se evidencia en las presentaciones que ustedes hicieron. Yo no sé si Cintia o Flavio quieren agregar algo más, así como Juanjo o Pablo. Nuevamente agradecer, ¿verdad?, tanto a Juan José como a Pablo el tiempo que nos dieron hoy, ¿verdad?, y compartieron con nosotros.
sus visiones, lo que piensan, ¿verdad? Entonces, para que vean que la movilidad sustentable también tiene varios enfoques, ¿verdad? Y es un tema dinámico, bastante complejo también. Entonces, nuevamente agradecer la presencia de ellos, también de los estudiantes de nuestra materia, que se quedaron hasta el final. Así que deseándoles muchos éxitos a ambos, ¿verdad? En sus respectivos roles y felicitándole por la interesante charla que nos dieron hoy, ¿verdad? Y por todo lo que compartieron con nosotros y que nos permitieron aprender y seguir construyendo este camino, ir hasta a esta nueva dirección de lo que es trabajar por una movilidad más sustentable para nuestra ciudad. Así que muchas gracias a los dos. Gracias, Cintia. Por último, decirles que vamos a estar enviándole a los dos el link de esta presentación. También va a estar disponible para los estudiantes en la plataforma de FADA virtual. Entonces, nada, un gusto haber participado con ustedes en este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, por favor. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos a disposición cuando quieran. Gracias. Bueno. Muchas gracias, igualmente, hasta cualquier momento. Hasta Hasta luego. luego. Chao, chao. Chao.